Gracias. Tenemos tantas cosas, hermanos, por las cuales poder agradecer a Dios en esta noche. Él nos ha dado la vida. Hay muchos que hoy no la tuvieron. No solamente nos ha dado una vida, nos ha dado una vida nueva. Todos en este lugar tenemos un testimonio. Cristo ha perdonado nuestros pecados y no solo nos ha dado una vida, sino que nos ha dado vida nueva. Nos ha dado una vida en abundancia y una vida eterna. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Solamente piénsalo en esta noche. El Señor le ha placido darnos salud hasta el día de hoy. Todos comimos algo en este día, nos ha dado qué comer, nos ha dado un techo sobre dónde vivir, hermanos. Tenemos una Biblia que en la mayor parte del mundo no ha sido traducida a su idioma. Y nosotros tenemos la Biblia, hermanos, en nuestro idioma para poder aprender la palabra de Dios. Tenemos una iglesia en donde salir de todas las presiones de este mundo y poder venir y escuchar. Dios está en control y gracias a Dios que tenemos una iglesia. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora dentro del creyente y nos conforta, es nuestro paracleto, dice la Biblia, uno que nos ayuda, nos motiva a seguir adelante. El cielo, hermanos, somos muy bendecidos. Leí una frase en la semana que decía, es de mal nacidos el ser malagradecido. Debemos tener gratitud en nuestro corazón. El día de mañana en Estados Unidos es un día muy especial porque se celebra el Día de Acción de Gracias, una tradición europea y americana. Lo hacían después de la cosecha para agradecer todo lo que habían recogido. Aquellos que no conozcan la historia, por qué se celebra el Thanksgiving, daré brevemente la historia para que sepamos el por qué. La fiesta se celebró por un agradecimiento por una buena cosecha. El primer invierno para los europeos, recordemos que los europeos iban en busca de una nueva Jerusalén. Algunos libros dicen que eran 103, algunos dicen que eran 109. Aquellos europeos que iban en busca de una nueva Jerusalén y llegaron a Boston, específicamente a Massachusetts. Y llegaron ahí aquellos europeos, sin embargo las condiciones, el frío era muy grande. No venían preparados, hermanos, no tenían dónde vivir, no tenían qué comer, no tenían semilla. Hermanos, algunos cuentan la historia, algunas embarazadas o con sus bebés pequeños trataban de abrazar a sus niños, pero el frío era tan terrible que algunos llegaron a morir. Fue tan difícil la situación que llegaron algunos nativos americanos y les dieron semillas y les enseñaron a pescar. El primer año fue muy duro para aquellos europeos, pero después, al siguiente año que ya tenían semilla y que les habían enseñado a pescar, después de haber cosechado, hicieron un gran banquete, un banquete de acción de gracias, en el cual invitaron a los nativos americanos y simplemente era un gracias por darnos la semilla, gracias por enseñarnos a pescar y gracias porque ellos fueron una gran ayuda para que no se murieran. Más adelante, hermanos, pasó el tiempo y decidieron celebrarlo. Por aquí tengo el año de quién lo hizo. Me parece que fue en el año, perdón, hermanos, creo que no lo dejé apuntado, pero un presidente de Estados Unidos en una época, aquí está, el Día de Acción de Gracias fue proclamado oficialmente por el presidente Lincoln en 1863, que fueron 243 años después, para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre. Eso es el por qué se celebra el Día de Acción de Gracias el día de mañana. Eso es parte de la historia. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Alguien dirá, bueno, pero no estamos en Estados Unidos, ¿por qué tener un tiempo para dar gracias? Porque es algo bíblico, hermanos. Y no solamente en esta fecha, sino que un creyente de una manera muy repetida debe de constantemente darle gracias a Dios. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Comienza a decirnos este pasaje. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres, hermano? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos
Yo quiero que pienses en estos hombres leprosos. La lepra en sus cuerpos les produjo muchas pérdidas. Ya no podían estar con su familia porque podían contagiar la lepra. Tuvieron que apartarse de su familia. Probablemente perdieron la risa, probablemente perdieron su casa, el respeto. Y era parte de la ley que tuvieran que vivir lejos, e incluso si una persona se acercaba, la ley decía que ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente alrededor reconociera: ese hombre tiene lepra, para no acercarme. Cuando leamos las historias de la Biblia, solamente piensa en el contexto de la historia para poder comprenderla más. Siguiente versículo: aquellos leprosos, por eso dice que se pararon de lejos, tenían prohibido acercarse a la gente, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, la diferencia que hizo en la vida de esos leprosos fue Jesús, y la única diferencia en todo lo bueno que ha ocurrido en nuestra vida también ha sido gracias a Jesús. No es tu esfuerzo ni tu carisma, sino Cristo en tu vida, mi hermano. Aquellos hombres clamaron a Jesús y fue Jesús quien hizo la diferencia. Ten misericordia de nosotros, exclamaron aquellos hombres. Versículo 14. Y yendo él los vio y les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Te imaginas la dicha de estos hombres que habían sido apartados de toda la comunidad, y mientras caminaban ya los pedazos de piel no se les caían? Ya su dedo, que tal vez estaba torcido, ya estaba bien. El dolor que sentía ya no más lo sentían porque Jesús los había limpiado. Probablemente regresaron corriendo con sus hijos para abrazarlos. Probablemente fueron con su familia, con sus amigos. Volvieron a retomar su empleo, regresaron a su vida tan agradecidos, hermanos. Versículo siguiente. Después dice la Escritura: entonces uno de ellos. En esta historia tenemos 10 leprosos, y de estos 10 leprosos solamente uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando ¿a quién, hermanos? A gran voz. A viva voz estaba gritando: Señor, gracias que me limpiaste, Señor, gracias que me quitaste la lepra. Sin embargo, en la historia eran 10. Qué rápidos somos para olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios sanó a los 10, pero lamentablemente solo uno regresó. Yo quisiera brevemente exhortarte en esta noche. Hermano, tú busca ser ese uno. Habrá 9 que se quejen, habrá 9 que se olviden de Dios, pero tú buscas ser ese uno que siempre regrese, hermanos, y le dice: Señor, gracias porque has tenido misericordia de mi vida. Señor, gracias porque me has dado un trabajo. Gracias porque me has tenido con salud. Siempre volvamos glorificando a Dios, y como dice ahí, a gran voz. Y por eso ahorita vamos a tener un tiempo de acción de gracias para que también tú lo glorifiques a gran voz aquí en la iglesia, hermanos. Siguiente versículo, versículo 17, y solamente piensa en qué malagradecidos fueron los otros 9 y qué rápido se nos olvida cuando alguien nos ayuda. En este versículo 17 respondió Jesús y dijo, fíjense, hermanos, ¿a Jesús le importará que mi corazón tenga gratitud esta noche? Que tú podrás decir, pues Él está en el trono, tal vez mi vida no le importe. Y si tú así piensas, estás muy mal. Porque a Jesús sí le importa si yo tengo no gratitud en mi corazón hacia Él en esta noche. Respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Fíjense, hermanos, la pregunta de Jesús, ¿dónde están los 9? Yo me pregunto, ¿cuánta gente ha sido salva? ¿Cuánta gente ha sido salva? Y la gran pregunta es, ¿y dónde están los 9? ¿Sabes quién está aquí esta noche? Ese uno que dice, Señor, gracias, porque decidiste salvarme sin merecerlo, porque decidiste darme un propósito, porque decidiste bendecirme aunque no lo mereciera. Y en este mundo de quejas, busca ser ese uno. Jamás será la mayoría. La mayoría serán quejas, burlas.
pero busca ser ese uno porque a Jesús sí le importa si tenemos o no gratitud hacia Él. Por nuestra naturaleza es más fácil acordarnos de algo malo, ¿verdad? Que ves que alguien nos hace algo malo y nunca se nos olvida. Y alguien te hace algo bueno, hermano, se te olvida mañana. Y también con Dios. ¿Cuántas veces Dios ha sido tan bueno contigo? Y muchas veces se nos olvida lo bueno que Él ha sido, las oraciones que Él ha contestado. Hermano, si otra gente tiene una mala actitud, allá ellos, hermano, que el Señor los juzgue. Pero tú buscas ser agradecido con Dios. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Este texto es muy importante y espero que podamos recordarlo no solo esta noche, sino al pasar el tiempo. La Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde, hermanos? La palabra dádiva significa regalo. Y la primer palabra dice toda, no dice alguna. Hermano, si Dios te ha bendecido de alguna manera, no fuiste tú, hermano. Todo buen regalo desciende de Dios. ¿Tienes un buen trabajo? Ha sido por Dios, hermano. ¿Tienes una familia? Ha sido por Dios. ¿Tienes familia hasta el día de hoy? Ha sido por Dios, hermanos. Ya que se nos quita esta jactancia de por mi mano, por mi esfuerzo, por lo que soy. No, hermanos, somos más que viles pecadores, salvos por la gracia de Dios, que debe reconocer en esta noche toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Salmos capítulo 40, versículo 5, miren lo que dice. Salmos capítulo 40, versículo 5. El salmista nos dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. El salmista estaba tan agradecido que le dice: has aumentado lo bueno que has sido conmigo, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Fíjense lo que dice: si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El salmista reconocía que Dios había sido tan benevolente, tan bueno para con él, que si tratara de enumerar sus bendiciones, no podían ser enumeradas, porque Dios ha sido muy bueno, hermanos. Sin embargo, yo quisiera esta noche que todos los que estamos aquí presentes puedas enumerar al menos 3 cosas. Yo sé, hermanos, que no pueden ser enumeradas porque Dios ha sido muy bueno. Pero mientras yo pensaba por qué puedo dar gracias, yo pensé en 5 cosas. Te las voy a compartir en esta noche. Y después del mensaje yo quisiera que tú compartas por qué estás agradecido con Dios. Yo sé que hay muchas historias en esta banca, en estas bancas, cómo Dios ha sido fiel contigo, y quisiera que tú nos digas el por qué estás agradecido en esta noche. Pero yo hice mi propia lista. ¿Por qué estaría agradecido? Y solamente mencioné 5. Primeramente, hermanos, yo estoy agradecido porque Jesús es mi Salvador. Todo creyente, como punto número 1 en su lista de gratitud, debes de agradecerle a Dios la salvación, hermanos. El que Cristo haya dado su vida por ti. Salmos capítulo 62, versículo 1 nos dice la Biblia: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Ciertamente supimos que un hombre no nos puede salvar, una religión no nos puede salvar, los sacramentos no nos pueden salvar, únicamente la sangre preciosa de Cristo nos puede salvar, iglesia. Y el primer punto por el cual yo estoy agradecido es por la salvación tan grande que Cristo me ha dado. No solamente me ha salvado, sino que el texto dice que acalla mi alma. Aquellos días intranquilos, aquellos días, hermanos, que no hay reposo, que no hay paz, pero es Cristo quien puede adormecer nuestra alma, que puede tranquilizarnos. Hermano, quisiera que recuerdes en esta noche el día que fuiste salvo. Yo recuerdo, yo estaba en la cocina, entró una hermana que venía de Estados Unidos para darnos el mensaje de salvación. Mi abuelita, que vive en Lexington, Kentucky, le pidió a una hermana que iba a venir a Irapuato,
pudieras pasar a visitar a mi familia para que reciban a Cristo. Recuerdo que la hermana había venido, pasaba de vez en cuando a la casa, a veces yo estaba afuera, no había podido hablar con ella. Pero un buen día estaba sentado en la cocina, se acercó a mí y me dijo que todos éramos pecadores, que por ese pecado merecíamos un castigo, el cual era un lago de fuego, pero que reconociera que Cristo había dado su vida por mí en la cruz, que no es lo que yo pudiera hacer para salvarme, sino confiar en lo que Cristo había hecho por mí. Y yo recuerdo hace ya algunos años inclinar mi rostro y reconocer a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y yo agradezco a Dios que soy salvo y espero que dentro de tus gratitudes sea el hecho de ser salvo, hermano. En mi pequeña lista yo le dije a Dios, gracias por llamarme. Gracias por darme un propósito. Y todos los que estamos aquí esta noche, Dios nos ha dado un propósito. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12 nos dice la Biblia: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mi lista en esta noche, primero le dije, Señor, gracias porque soy salvo. En segundo lugar, le dije, Señor, gracias porque me llamaste. Gracias porque me tuviste por fiel, me pusiste en el ministerio. Yo tenía mis planes. Cuando fui a Estados Unidos, tenía todo mi agenda hecha, voy a hacer esto, esto y esto. Y recuerdo ir a un campamento allá en las montañas del estado de Kentucky. Escuchar un mensaje, hermanos, que derritió mi corazón, el predicador Dave Smith, todavía vive. Y recuerdo aquel día, hermanos, que Dios puso en mi corazón, sírveme. Y yo recuerdo que aquel día le entregué mi vida a Cristo. Recuerdo que le dije, no sé si puedes hacer algo conmigo, pero si algo pudieras hacer, aquí está mi vida. Y le agradecí al Señor no solamente por ser salvo, sino por haberme llamado, darme un propósito, hermanos. Jeremías 1:5 dice la Escritura: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Date cuenta que Dios te ha dado un propósito a ti, mi hermano. Y no todos son iguales, hermano, y esta es la maravilla de esto. El mismo propósito no fue el de Noé que el de Elías. El de Noé fue hacer un arca. El de Nehemías fue reconstruir el muro. El de Pablo, predicar el evangelio a los gentiles. Y tú, querido hermano, también tienes un propósito que Dios te ha dado. Punto número 3, hermano, yo le di gracias a Dios por las personas que me han ayudado. Las personas que me han acompañado, sea ministerialmente o sea en metas fuera de. Y gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, hermano. Yo quiero que reconozcas en esta noche que nadie lo hace solo. Y si tú piensas que estás donde estás solo, hermano, eres un orgulloso y aparte mentiroso. Nadie llega solo, hermano. No digas estas manos, no, hermano. Alguien te ayudó. Número 1 fue Dios. Pero aparte de Dios, hermanos, hay gente que Dios ha puesto en tu vida que te ha ayudado a llegar a donde estás el día de hoy. Yo doy gracias a Dios por mi familia, hermanos. Y siempre llega un momento en tu vida que tú te vas a dar cuenta que tu familia siempre va a estar ahí. Yo recuerdo que yo tenía un deseo, hermanos, de comenzar la iglesia, pero nadie me apoyaba. ¿Cómo iba a comenzar la iglesia? ¿Cómo lo iba a hacer? Y recuerdo, hermanos, cómo fue una ayuda a mi mamá, que está aquí presente. Y yo reconozco, hermanos, que siempre hay personas que nos ayudan. Creo que en un tiempo mi mamá tuvo más entusiasmo que yo. Creo que era un reto para mí muy grande el hecho de poner una iglesia. Y me acuerdo, hermanos, cuando fuimos a Paseo el Alto y compró las 10 primeras bancas, este púlpito, el piso, el techo, y empezó a armarlo, y a mí todavía me faltaba un año de instituto bíblico. Yo agradezco a las personas que Dios puso en mi camino para ayudarme a formarme como persona y ayudarme a servir a Dios, porque incluso para servir al Señor hay un reto muy grande, hermano.
Yo quisiera que tú en esta noche también des gracias a Dios por tu familia. La Escritura te manda a honrarlos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. La palabra honrar es tener en alta estima, agradecer. Y todos en esta noche deberían agradecer por lo bueno que han sido contigo. Pienso en también las personas que me han ayudado espiritualmente para que yo pueda conocer la Biblia que conozco el día de hoy, que pueda predicar, etcétera. Hebreos capítulo 13, versículo 7, yo en esta noche también agradezco por los pastores que Dios ha puesto en mi vida. Él ha puesto 3 pastores en mi vida. La Escritura dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Creo que yo no me daba cuenta, hermanos, si imitaba o no la fe de mi pastor. Pero recordaba en este día, una vez que vino William Davis y me dijo, qué bendición es tu iglesia. Y me dijo, es Claysville en español. Y tal vez incluso sin darme cuenta, yo imité su fe. Yo doy gracias a Dios de donde aprendí mi doctrina. Me quedé pensando el día de hoy, hermanos, yo pude ser salvo en una iglesia pentecostés, hermano, y estar predicando sobre hablar en lenguas. Pero yo doy gracias, hermano, que desde el día que fui salvo estuve en una iglesia bíblica, bautista, que estaba fundada completamente en la Biblia. No fui salvo en algún lugar y después Dios me llevó a una buena iglesia, no, yo fui salvo en una buena iglesia. Yo agradezco a Dios por las personas espirituales que Él ha puesto en mi camino, que ellos han tenido una parte muy grande en mi crecimiento espiritual. Me enseñaron a caminar con Dios, me enseñaron a depender de Dios y no de ellos, y cuánto les agradezco que no me ayudaran a depender de ellos, sino a voltear mis ojos un poquito más arriba, y me enseñaron a aprender a depender de Dios cuando todo va bien y cuando todo va mal. Gloria a Dios que fui salvo en un lugar que predican que la salvación es por fe y gracia, que me fueron de ejemplo en tantas áreas. En esta mañana le envié un mensaje. Le dije, gracias por tus enseñanzas, por tu ejemplo, por ser fiel a tu llamamiento tantos años. Yo he predicado detrás de este púlpito, hermanos, cosas que yo aprendí hace 10 años de mi pastor. Y hoy le agradecí, yo agradezco a Dios por los líderes espirituales que Dios puso en mi camino. No solamente tuve un pastor en México, también tuve uno aquí en México, el pastor Luis Ramos, y creo que en México conocí lo práctico del ministerio. Creo que en Estados Unidos aprendí mi doctrina, cómo predicar, pero en México aprendí lo práctico, el poder aterrizar lo que se había aprendido. También le agradecí al pastor Ramos esta mañana por su ejemplo y su fidelidad a su llamamiento. Y esto es algo bíblico, aunque no seguimos a un hombre, la Biblia me llama a honrarlos. Primera de Timoteo 5:17, fíjense lo que dice este texto. Primera de Timoteo 5:17 dice la Biblia: los ancianos, y es otra palabra para pastores, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y agradezco a las personas que Dios puso en mi camino para poder aprender y que me equiparon para el ministerio. Ahora, como pastor, punto número 4, hermanos, yo doy gracias a Dios por todos ustedes. Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice este texto: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En la iglesia todos son tan diferentes, hermano. Sé cómo es algún hermano, sé cómo es otra hermana. Sin embargo, en esta noche doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias, hermano, que escogieran esta iglesia, porque hay muchas iglesias en Irapuato. Sin embargo, escogieron esta iglesia. Doy gracias a Dios por ustedes, hermano. Dice este texto, siguiente versículo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. ¿Qué dice ahí, hermanos? Doy gracias a Dios por algunos hermanos que están aquí desde el servicio 1 de esta iglesia, hermanos. En este servicio, hermanos, miércoles, aquí
Hay personas que fueron al primer servicio de hace 8 años y siguen aquí en esta noche. Me doy gracias a Dios por ustedes. Hay muchos que han venido un tiempo y se van, hermano. Algunos regresan nuevamente. Pero yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos que han sido fieles, hermano, por tanto tiempo. Doy gracias a Dios por desde el primer día, dice Pablo, hasta ahora. Gente leal, hermano. Gente fiel. Gente que está, hermanos, cuando todo está bien, y gente que está, hermanos, cuando hay muchos problemas. Gloria a Dios por esos hermanos que yo siempre sé, yo sé que va a estar en esa silla, sé que va a estar en esa banca, o sé que va a estar detrás de esa computadora. Gloria a Dios por los hermanos que han sido fieles en esta iglesia. Desde aquel día hasta ahora. La verdad, hermanos, es que agradezco a Dios que me permita predicar detrás de este púlpito. Aunque salgo a predicar a muchos lugares, Dios conoce mi corazón en esta noche. No hay un lugar donde me guste predicar más que en esta iglesia. El sábado saldré a predicar a México y me preguntó el pastor, ¿te pudieras quedar el domingo para predicarnos en la mañana y en la noche? Dije, muchísimas gracias, me encantaría, pero quiero estar en mi iglesia. Yo puedo estar en otros púlpitos, no quiero estar en otros púlpitos. Entre semana a veces lo hago, pero para mí el domingo en la iglesia, hermanos, no hay otro lugar que yo prefiera estar y predicar que en este lugar, hermanos, la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva. Y por último punto en esta noche, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice la Biblia, dad gracias. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios nos dé esta madurez. Es fácil dar gracias el día de paga o cuando todos tienen salud o cuando todo está bien. No. Dios nos dé cristianos cuando todo está mal. Dios nos dé cristianos agradecidos cuando estés en el valle de sombra de muerte. Dios nos dé cristianos agradecidos cuando no sepas qué hacer, cuando hay incertidumbre, pero tú mismo mantengas esa madurez, que siempre agradezcas. Que tengamos la actitud que la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Hay que reconocer cuando Dios ha sido bueno y cómo se disfrutan los tiempos buenos, amén, hermanos. Pero los malos también son buenos. Los malos nos maduran, los malos nos pulen, los malos nos enseñan a depender de nuestro Dios. No seamos de esa clase de cristianos que solo agradecen lo bueno, sino date cuenta que Dios va a usar los días buenos y los días malos para moldearnos más a Jesús. Algunas de las gratitudes que habían puesto en internet, empezaban algunas, este año definitivamente ha sido difícil. Y ciertamente este año ha sido difícil, hermanos. Pero en esa dificultad también podemos reconocer que Dios ha sido fiel. Y que Dios ha sido más que bueno, mis hermanos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu corazón en esta noche, hermano? ¿Traes quejas? ¿Enojos? ¿Envidias? ¿Odio? ¿O tendremos gratitud a Dios? Yo solo mencioné 5. Espero que todos los presentes podamos mencionar al menos uno y que le demos gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.